Hola, buenas noches. Estamos ya 30, bueno, al lunes estamos ya martes, a día 31. Empezamos un poquito más tarde el programa de confirmado de la noche. Y empezamos hablando con los titulares, explicando los titulares, que sorprendentemente nos llevan a una cosa que, el primer titular, como habrán visto en el título del programa, que era algo que debía parecer un poco, bueno, algo que iba a pasar, que no se iba a dar más importancia y que ha ido cogiendo un vuelo durante el día cada vez mayor. Y es la participación de Pablo Iglesias en una tertulia de la cadena SER, un tema menor, hablamos de un día a la semana, pero se ha convertido como en algo así, como en un acicate para recordar cosas y para confirmar otras cosas que siempre hemos estado explicando desde aquí. Fíjense que a veces las grandes historias están en los detalles y sin lugar a dudas, este era un detalle que parecía que iba a ser presentado como un triunfo y se le ha girado en contra de una forma muy casi violenta al propio Pablo, y ya veremos si es un principio de algo más. Hablaremos luego de, obviamente, la retirada de Afganistán, que se ha confirmado hace pocas horas, digamos. El último vuelo de Estados Unidos ha salido, disparos en la capital, digamos, de Holgorio por la salida de los americanos. Creo que poco vamos a saber de Afganistán a partir de hoy, y lo que vayamos a saber seguramente nada positivo. En todo caso, el mundo es así y hay situaciones que a veces no parecen controlables, se puedan controlar, y sin lugar a dudas esta es una. Volveremos a España para hablar de los máximos nuevamente de la luz, en otro arreón hacia arriba. La ministra Rivera dando explicaciones diciendo que no hace caso a lo que dice Podemos. Tampoco es que lo que diga Podemos vaya a solucionar nada. Podemos siguiendo intentando demostrar que no está en el gobierno cuando está en el gobierno. Y mientras todos apagar más la luz, que al final es la realidad. La luz y obviamente las consecuencias, como hemos comentado esta mañana, bueno, esta tarde, la inflación. Y claro, hay un tema básico. Uno puede bajar los sueldos de todos aquellos que no se les habían bajado, pues bajándoselos directamente, como hemos explicado, bajándolo un 10%, un 5%, un 8%, o que la inflación suba pues ese 3,3 que va este mes. En el fondo, una reducción de los ingresos de un 3,3% de los trabajadores, funcionarios en muchos casos, que no habían visto tocados su nómina y que pensaban que iban a salir impolutos de esta situación. Pues ahí tienen la primera, una maniobra indirecta, digamos, de hacer bajar los sueldos de la gente, para que vean que el gobierno de Sánchez las tiene todas atadas y bien atadas. Finalmente hablaremos nuevamente de Cataluña para volver a centrarnos en ese artilugio, digamos, del procés, ya podemos llamarle así, porque ahora, según parece, el referéndum pactado, ese que le ha llevado a algunos a pasar unos cuantos años en la cárcel, por decirlo así, y aquellos que decían que esto estaba muy apoyado, pues los líderes actuales, Pere Aragonés, recordemos, insistimos, nieto de alcalde franquista, no porque uno tenga que ser heredero de lo que eran sus abuelos, pero esta gente se ha dedicado toda la vida a decir lo que eran los abuelos de los otros. Los que por suerte hemos tenido abuelos que eran simplemente campesinos, pues no aceptamos. Pero la realidad es la que es. No habrá referéndum hasta el 2030, dice. Algunos nos queremos y esperemos que Pere Aragonés no sea presidente de la Generalitat en el 2030, pero esperemos que el independentismo, con tantas mentiras, acabe fulminado de una vez, y de una vez, casi podemos decir, tras tantos años de mandatos de familias, aparezca alguien en Cataluña para poner un poco de orden. Porque lo de vergüenza ajena que podemos ver en escenarios como en España, que hemos dicho en muchas ocasiones, que han copiado literalmente el modelo catalán, y pensamos que el modelo catalán de politiqueo con familias al mando acabará extinguiéndose un día u otro. Tardaremos 1 o 2 generaciones, ya lo veremos. Pero lo que está claro, que peor no se puede hacer. Y hay que decirlo así de claro. Todavía quedarán los incondicionales, pero eso sabemos que en este país quedan hasta el último día. Y hablando de incondicionales, vamos al tema principal, al tema de Pablo Iglesias. Se anuncia hoy que va a participar en una tertulia en la cadena SER, en principio solo los lunes, a la noche, creo que era en hora 25, junto, entre otros, a la vicepresidenta Calvo y al exministro de Exteriores Margallo. Y claro, la noticia me parece algo, dice, mira, va a subir la audiencia, para los que los critican, para los que lo alaban, etcétera, etcétera. Lo venden entre risitas allí en el programa de la cadena SER, nos parece muy bien.
Pero al final se está convirtiendo en dejar a Pablo Iglesias desnudo delante de todo el mundo. La misma situación que le pasaba a Sánchez, y que Sánchez, por cierto, está viendo con pavor, como los restos, digamos, del gobierno, todo lo que sale del gobierno y maniobra, acaba quemado de una manera muy rápida. Y al final, nosotros siempre hemos explicado una historia, que cuando uno usa la moralidad para subir en política, oiga, quien se compra una casa de 500.000 euros no es digno, quien no se va de la política y vuelve a su trabajo no es digno, quien usa las puertas giratorias no es digno, etcétera, etcétera, y luego hace todo igual, pues la moralidad acaba llevándole al infierno. Y está claro que hay que referirse muchas veces a los datos claros y concretos. Hemos estado explicando algunas cosas durante la tarde y noche de hoy en redes, y por ejemplo explicamos cosas obvias. ¿Qué era Pablo Iglesias antes de entrar en política? Solo hay que verlo. En sus diversas entrevistas era frase suya, un miserable profesor asociado, no era ni profesor titular. O sea, de esos que no apenas llegan a 1.000 euros al mes. Y se ha convertido luego a su paso por la política por un millonario, con casa millonaria, sea suya, la madre de sus hijos, vayamos a saber de quién, pero hay que ver la declaración de bienes con todas las propiedades que tiene y todo el dinero que tiene en la cuenta bancaria, que no es habitual en una persona de su edad con cero experiencia en la vida profesional. Parece obvio, y es un dato que parece irrefutable, que Iglesias se ha beneficiado y mucho, ha multiplicado hasta por 6 su patrimonio tras su paso por la política. Hombre, lo tenemos por un tío, podríamos decir a veces, no tan tonto como parece, pero no es el tío más listo de la clase para llegar a eso, porque si no estaría fichado por cualquier multinacional. No, parece que más que se ha aprovechado de los tontos que tenía alrededor, se ha dotado de un poder y ahora aprovecha en unas puertas giratorias de esas, que algunos deben pensar que las puertas giratorias solo es irse a empresas eléctricas o a cobrar grandes sueldos. No, el concepto de la puerta giratoria es aprovecharte de lo que has hecho en el gobierno para volver a tenerlo y volver a tener ingresos una vez salido de esos. Ya está claro que la cadena SER, el grupo PRISA, han tenido muchos favores del gobierno y estos medios han hecho muchos favores porque son de los medios más prostituidos de este país. Hablamos también obviamente del diario El País. Con lo cual han quedado al desnudo porque se acaba confirmando ese hecho que a veces, algunos hemos explicado muchas veces, la ayuda de ciertos medios y de ciertos elementos de la prensa amiga, vamos a llamarle así, del gobierno, que ahora intentan conseguir y maximizar ese dinero público de todos que se les ha dado, dándoselo en parte a un tertuliano llamado Pablo Iglesias. Y eso al final indigna a la gente, porque la gente al final, y lo hemos explicado también en muchas ocasiones, no estamos en el siglo XX donde la gente recibía información de una forma unidireccional, la gente recibe información de muchos y diversos lugares, y sobre todo es capaz de entender las cosas por sí mismo. Y hombre, y cuando uno lee, y no es que lo lea, es que es mirarse las declaraciones del Congreso, y no saldrá en El País, no se preocupen, no saldrá la cadena SER, pero hay más cadenas, hay más medios, y eso es como el veneno que se mete y se introduce. Cuando uno ve que supera 6 veces el patrimonio, ya no hablamos de la madre de sus hijos, que superan una burrada más el patrimonio que tenía antes de entrar en la política, hombre, a uno le queda cara de extrañado. Vamos a ser fino y delicado. Luego, cuando hace cosas que hemos comentado en su momento, como colocar a su amante, madre de sus hijos, en un ministerio. Hombre, eso se veía en la Edad Media, cuando colocabas a una o a otra, o a la que sea. Luego, cuando coloca a otra en otro lado, hombre, sorprende. Cuando lees los líos y las lías que tienen en ese partido, que todos con todos, que cada uno es libre de follar con quien quiera, más faltaría, pero que acaban siendo como una familia grande que mandan sobre los tontos que les votan, pues hombre, tampoco parece un modelo mucho del siglo XXI. Parece la sensación de querer crear una casta nueva, hay que decirlo así de claro, a semejanza de la que existe en Cataluña, que recordemos, la casta que existe en Cataluña, esas familias, nace con el romanticismo, para quien quiera leérselo un poco, del siglo XIX, de unas familias, volviendo curiosamente, es para morirse, de muchos casos, el tema de negreros, etcétera, etcétera, de las Américas,
es donde consiguen formar esa casta, esos clubes sociales, esa estirpe de gente, que al final se reproducen entre ellos y han gobernado Cataluña durante 100 años. Al final ya sea por endogamia, porque no son tan listos, obviamente, es lo malo de no mezclarse, que a veces sale alguno un poco no muy listo. Pueden preguntar a Torra, por ejemplo. Pero la cuestión es que ese modelo que se hizo en un territorio como Cataluña lo está intentando hacer, o quiere hacer Podemos, y utiliza los resortes de los medios de comunicación para intentar extender su mensaje como si fuera un mensaje divino. Y aquí hay que hablar, y lo hemos hecho en muchas ocasiones, de todos esos periodistas, pseudoperiodistas, digamos, prostituidos totalmente al poder, que ríen las gracias, que dan abrazos, hablamos del Évole, de la Barceló, de todos los medios que ya saben que no hace falta identificarlos porque están ahí, y que al final la gente normal, porque al final, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, hace unos años se cabreaban 4 y eran los fachas. Hace 2 años se cabrean 4 y eran, bueno, los fachas y los de Vox. Y ahora es que se cabrea mucha gente. Y ya no se puede llamar facha a todo el mundo que se cabree. Sobre todo cuando da datos. Uno se pasea por las redes, se pasea por la vida, como aquella canción, paseando por la vida. Y escucha a la gente y escucha a votantes socialistas de toda la vida que se avergüenzan. Escucha a personas que toda la vida han sido de izquierda. Otro día tenía una conversación con una persona que se denominaba de izquierda, que decía que había sido de eso en Cataluña, se llamaba del PSUV, y que le daba auténtica vergüenza. Decía, pero ¿votarás a Colau? No, me avergüenza esa gente que llega al poder con mentiras. Han tardado años en darse cuenta, eso también es verdad, ¿eh? Y que luego lo único que hacen es aprovecharse de una manera vil y cobarde. Y encima lo peor es que aprovechándose todavía pretenden jugar a la inteligencia y a la lógica y argumentar cosas que no tienen sentido. Hacía gracia hoy ver en redes cómo han saltado todos aquellos defensores de Pablo Iglesias ya totalmente al desnudo, parecían los escuderos. A nosotros en la red nos han saltado hasta los que llamamos infiltrados, aquellos que nos siguen para leernos y nunca dicen nada, pero hoy han tenido que saltar porque no les queda nadie más a decir que Iglesias no era millonario, que no son puertas giratorias, porque las puertas giratorias son cuando uno puede influir, no sé, oiga, léase que son las puertas giratorias, así lo hemos dicho. Y al final, la sensación es que este movimiento que, y lo hemos dicho e insistimos, es estúpido, es entrar en una tertulia que podría haber pasado medio desapercibido, se ha convertido en ese momento de explosión de mucha gente, decir, hasta aquí hemos llegado, esto no se puede más, esto es una auténtica vergüenza, y hay que decirlo con todas las palabras. Porque esto empieza a ser de perogrullo, parece que intentan perpetuarse en el poder y en la comunicación, y luego se benefician del dinero de todos para mantener esos medios. Esto pasa por una cosa obvia, 0 dinero a los medios privados de dinero público. Pasa por otra cosa, 0 dinero a los partidos políticos, a los sindicatos, a las asociaciones de empresarios de dinero público. No está el dinero para tirarlo en mariscos, ni en mariscadas. Está para ayudar a la gente. Leíamos algunos perfiles de gente que se dedicaba a vitorear a Pablo Iglesias. Leíamos uno que nos ha parecido muy curioso, dice, me he cogido el paro y me voy a dedicar a estudiar unas oposiciones porque ahora no me interesa buscar trabajo. Y dices, ¿pero qué coño de sociedad estamos haciendo? ¿Que el paro sirve para que uno se quede en casa, para no hacer nada durante unos meses? Mientras otros les están poniendo el 20, el 30, el 40% por trabajar, o peor, por generar trabajo. Estamos creando una sociedad de vagos, de analfabetos, que encima luego van con esa supuesta superioridad moral y que son apoyados en muchos casos por esa prensa basura prostituida con nombres y apellidos, los Évole, los Barceló, los Farreras, los Ana Pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Personajes indignos, personajes mediocres, personajes que nos llaman mucho la atención y lo hemos comentado también en muchas ocasiones, la repetición del modelo catalán. En Cataluña siempre hemos explicado que salían estos periodistas, los que no conozca tanto Cataluña, quizá nos conoce, los Terribas, los Basté, toda esta gentuza, digámoslo así, amenazantes, chulescos, prostitutas de los medios, vamos a decirlo de una manera clara.
Y toda esta gente, entre ellos se hacía premios al mejor no sé qué, al no sé cuánto, al mejor programa, como los premios Ondas estos de la cadena SER, para que nos entendamos. Y entre ellos se nominaban y se decían que la tenían más larga, vamos a decirlo así. Y uno decía, hostia, qué buenos son. ¡Guau! Te quedabas ahí diciendo, oh, ha ganado el premio Ondas, ¡wow! ¡Qué gran programa! Y decías, se lo comen en el mundo. Y luego veías, en Cataluña lo empezaste a ver y luego lo ves en España, que ¿qué es Évole fuera de España? ¿Qué prestigio de periodismo tiene? Ninguno. ¿Qué son estos periodistas catalanes que se replican en emisoras pagadas o en las emisoras del Conde de Godó, aquel que huyó cuando la guerra civil y cerró el diario escondido como una rata y luego se hizo más franquista que Franco? Pues esta gente, ¿qué hace fuera de España? Nada. Viven del dinero público de todos, curiosamente, y no tienen ningún prestigio. Hasta yo tengo más clientes en el mundo que cualquier mierda de estos. Y esa es la realidad, que uno cuando vale, lo reconocen aquí y allí, y uno cuando no vale, solo lo reconocen aquí sus amigos. Y ese modelo catalán es el que quiere implantar Iglesias, colocándose con el Conde de Godó, con el programa del fulano Basté, el amenazador, el que llama directores de diarios para que echen a pobres columnistas. Ese señor, llamado Basté, la Terribas, que hizo su tesis doctoral con una beca a la Caixa en Escocia, que te puedes reír de la tesis, que la comentamos hasta en un artículo hace años. Son temas muy centrados en Cataluña, solamente no interesan a nadie, porque hemos de decirlo con claridad. Por suerte, Cataluña ya no interesa a casi nadie, porque los perdidos mentales, digamos, se ha confirmado que no iban más allá de una reflexión pajera nocturna. Pero ese modelo parece que quiere implantarlo Pablo Iglesias en España, uniendo en una simbiosis, cree que perfecta, los medios y la política. Y aquí creemos que hay un pequeño matiz. Sorprendentemente, a lo mejor para algunos, sobre todo para esos que se creen que tienen el RH más importante o el coeficiente más importante, ¿saben? Esos catalanes que se creen en los dioses del mundo, luego los miras y dices, pues eso es su mierda. Pues es que el pueblo español eso no lo aguanta. A diferencia del pueblo catalán, que lo admitió y se rió con la TV3 de turno, con los prostituidos de turno, en España eso no se admite, porque hay una diferencia importante. En España hay mucha base, y hay que decirlo así, que se podría denominar de izquierdas, que con los años han aprendido y siguen siendo de izquierdas y defendiendo sus derechos y los derechos de la gente de izquierdas, pero no les gusta que les engañen de una manera tan vil. Y la sensación cada vez mayor es este comportamiento de derechas en su vocabulario que están teniendo todos estos líderes de izquierdas, que empezaron diciendo yo vivo en Vallecas y de aquí no me muevo, soy un pobre mileurista, y ahora resulta que gracias a la política, y no lo olvidemos, gracias a la política, el señor es millonario, leyó en ofertas de medios que han sido subvencionados con el dinero de todos, porque no va a trabajar a una empresa privada, no, va a trabajar en un sitio subvencionado. Y esa es la realidad, que crea un incendio donde en principio había una pequeña cerillita, pero el ansia de algunos de hacerse notar, de hacerse creer que eran los mejores, de intentar seguir con esa superioridad moral, pues hace que la moralidad de esta gente les lleve al desprecio general. Hablamos en su momento que Sánchez se quedaba desnudo, que su equipo, tampoco muy competente, digámoslo así de claro, lo veía con pavor, porque veía que no era capaz de enfrentarse a la realidad cotidiana. Sánchez ve con pavor ahora que Iglesias, que había estado desaparecido con una vida tranquila, fíjense que nadie se había hecho eco prácticamente de nada lo que había hecho, ha sido sacar la cabeza y prácticamente quedar destrozada. Y esa sensación que han visto con Iglesias, saben que es lo mismo que le puede pasar a Sánchez y a cualquier otro ministro, que su legado no va a ser, obviamente,
las cosas buenas, que pocas han hecho, algunas seguramente habrán hecho, sino el desastre en que han sumido este país, y el desastre en que han sumido la economía de este país, y el desastre que han sumido la sanidad de este país. No les valdrá con más mentiras, no les valdrá con más fotos como las de Sánchez, fotos en cualquier momento, para intentar vender de que él es un personaje afable que está tocando la calle. No les valdrá eliminar el marketing de Redondo, no les valdrá nada de eso, porque al final, por suerte, la realidad de este país es que ya no es el país de analfabetos de hace 50 años. Y la gente tiene la capacidad, y no solo hablamos obviamente de los oyentes de este programa, sino mucha más gente, que aunque no nos oiga, que aunque no comparta lo que decimos, tiene la capacidad de ver un dato, de ver 3 datos y decir, joder, esto es algo que choca y chirría. Porque quien no le chirríe que un señor, simple profesor asociado mileurista, luego de pasar por la política, multiplica su patrimonio por 6 y se convierte en millonario, no le chirría, oiga, entonces confirmaría que todavía hay mucho analfabeto en este país, pero por suerte no son ya la mayoría, y muchos, y hay que decirlo así, y a algunos le puede saber mal, fueron engañados y se han dado cuenta del engaño, algunos lo asumen. Y lo peor en esta vida, lo hemos dicho en muchas ocasiones, no es equivocarte, lo peor es que te engañen y que encima quien te ha engañado siga queriendo engañarte. Y esa es la realidad, no solo de Podemos, sino cada vez va a ser más clara del Partido Socialista, porque la sensación de querer crear una doble velocidad en España, la de los políticos por un lado y la de la gente que paga los impuestos para mantenerlo por otro, se va cada día a poner más de manifiesto. Y ahí en medio obviamente aparecen los medios de comunicación, todos los prostituidos, que son un buen número y largo número. Hay algunos porque no llegan a final de mes y no pueden hacer otra cosa. Oiga, pues búsquense otro trabajo, perdón la vulgaridad, y jódanse. Si uno es bueno en lo que hace. Y esa es la realidad. La gente se piensa que por haber, y hablamos, como decíamos antes, esta mañana de los títulos, por tener un título ya tiene por qué trabajar de eso, oiga, pues a lo mejor no hay mercado para tanto periodista, o para tanto periodista palanganero, no hay mercado. Para tanto ébole prostituido, por ejemplo, no hay mercado, que se calla ahora con la luz, y antes hacía reportajes con la pobre señora que no podía encender la calefacción ni las bombillas. Y eso no es engañar. Esa gentuza, porque eso es basura periodística, solo puede vivir porque los medios en este país son basura periodística y necesitan el dinero del gobierno porque son tan mediocres y vulgares que no pueden hacer nada de provecho. Algunos, y lo hemos explicado alguna vez en este programa, en alguna ocasión, pensamos que los grandes líderes de la comunicación en este país, y vamos a decir algún nombre que a lo mejor a alguno les sorprende, desaparecieron hace años, y tras ellos quedaron los esbirros, los pocamierdas y los irresponsables. Hablamos obviamente de Polanco, que uno podía tener sus diferencias, pero era un empresario de la comunicación. Y hablamos de Lara, hijo obviamente, que era un empresario de la comunicación. Destellos, total, prostitución de los medios, ninguno o casi ninguno vale la pena. Lo poco que vale la pena hay que cogerlo casi con pinzas. Deriva hacia los extremos de todos, unos por dinero prostituido y otros por corromper lo que puedan. Y al final, lo que la gente desea, y lo hemos explicado también muchas veces, de la información, en el siglo XXI, ojo, no en el siglo XX, que en el siglo XX la gente a lo mejor deseaba ver más información, más noticias, etcétera, etcétera. El siglo XXI lo que quiere es ver diversos puntos de vista y quiere sobre todo acabar decidiendo ellos cómo acaban las historias. Necesitan los argumentos, porque al final todos nos gusta investigar, analizar si quieren, y necesitas saber, por ejemplo, en Afganistán, oiga, pasa esto, hay una gente que hace esto, una gente que hace lo otro, y ponerse en la situación, porque al final a todos nos gusta, salvando distancias obviamente, participar en la historia de un país. Y ahora mismo estamos en un momento histórico del país porque estamos cambiando un modelo
que ha funcionado muchos años, algunos de mejor y otras de peor manera, donde los políticos y la comunicación y la prensa se han convertido en aliados, donde han extinguido al cuarto poder y donde queda cada vez más claro que no informan, sino hacen propaganda. Y algunos creemos que ese momento hay que romperlo y hay que empezar a buscar algo más allá de la simple propaganda. Porque para propaganda no ponemos dinero de todos. El dinero de todos, lo hemos dicho 1000 veces, está para la sanidad, para la educación, para la justicia, para la seguridad y para lo que quieran, pero no para la propaganda. Y para que algunos vivan por encima de sus posibilidades y sobre todo de sus capacidades intelectuales. Porque al final este país se está convirtiendo más en un país de abrir la boca que en un país de abrir la mente. Triste, pero real. No solo ha pasado eso hoy, aunque hayamos centrado buena parte del programa, hoy se ha confirmado ya el último vuelo de Afganistán de Kabul, ha salido hace unas horas, ha habido disparos en la capital a la salida, festejando la salida de este último vuelo. En principio ya no queda nadie en el aeropuerto de Kabul de las fuerzas americanas. Al final ha sido una salida tranquila, hay que decirlo así. Apostamos en su momento e insistimos de que había dos grupos, digamos, los talibán que habían llegado a cierto tipo de acuerdo con los americanos, y luego dentro de los talibanes, bueno, dentro no, porque no forman parte, había unos grupos más radicales, ISIS-K, etcétera, que por cierto, ayer, recuerden, fue eliminado un coche que se acercaba al aeropuerto con intenciones, cargado de explosivos, con intenciones no precisamente muy loables. Y parece ser, porque estos son de las cosas que hay que decir a estas alturas, porque da igual, parece ser que fueron los propios talibán los que informaron de esa situación, porque eran los más interesados en mantener a resguardo el aeropuerto. Para los talibán, y son análisis de esos que a veces hay gente que le molesta, pero hay que decirlo, porque al final la geopolítica, la estrategia, hay que ponerse en todos los lados para intentar verla de una manera clara. Los talibán necesitan la pista del aeropuerto en pleno funcionamiento. No pueden tenerla bombardeada, no pueden tenerla eliminada porque, como hemos explicado geográficamente, la red de carreteras de Afganistán está muy centrada en las ciudades que pueden ser decentes, pero las conexiones entre ciudades no lo son, con las fronteras internacionales cerradas. El único lugar de aprovisionamiento, el único lugar donde se puede centralizar la reactivación, si le podemos llamar así, es a partir del aeropuerto, que está, recordemos, en un valle rodeado de altas montañas, que en invierno están obviamente nevadas, y convierten el tráfico en una situación fundamental, obviamente. El aeropuerto era clave para los talibán mantenerlo abierto, y en ese sentido han sido capaces, extraoficialmente obviamente, de incluso avisar de que había gente que intentaba destruirlo. Según parece, eso pasó ayer, pero son de esas cosas que, podríamos decir aquella referencia, entre malos, oiga, aunque no lo crean, entre los malos y muy malos siempre hay que diferenciar quiénes son los peores. Y a veces hay que pactar con los malos para que los peores no hagan acto de presencia. Es la realidad que pasa en cualquier historia geopolítica. Recordemos, pactaron los rusos y los americanos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién lo iba a decir? Porque había uno que era más malo que ellos. Y al final, recuerden la propia Yugoslavia, que pactaron todos los partisanos unos con otros y al final unos mataron a otros. Pero bueno, al final las historias a veces acaban un poco extrañas también. Pero la sensación, la situación real era esa. El interés del gobierno talibán era mantener a cualquier precio el aeropuerto, y cualquier precio en estos lugares ya saben qué quiere decir. Volviendo a España, acabando el tema de Afganistán, que por cierto, vamos a ser sinceros, creemos que poco más se va a hablar. Según parece, quieren ahora enviar a un grupo de periodistas para allá, para hacer reportajes y tal, pam, pam, pam. Vamos a ser sinceros, estarán un mes, 2 semanas hablando, 3 semanas. De aquí 4 meses, en invierno, ¿a quién cojones le va a interesar Afganistán? Y lo dijimos ya el primer día. Triste, pero real, ¿a quién le importa el Sahel? ¿Se acuerdan de Boko Haram?
No, pues no han desaparecido, siguen estando por allí, por la zona del Sahel, secuestrando gente y tal, pero bueno, no toca hablar. Y esa es la realidad que hay. El mundo, no se crean a veces de que solo es lo que se informa, sino las cosas siguen pasando, no se desactivan grupos terroristas, no se desactivan grupos yihadistas de un día a otro, porque no salgan en las noticias. Que una parte importante del fin de los grupos terroristas, lo hemos explicado también muchas veces, es salir en las noticias y provocar ese miedo escénico por su presencia, pero Afganistán pasaremos, y aquí decimos todos lamentablemente, pasaremos página y de aquí poco. Algunos nos acordaremos dónde está el aeropuerto, de los valles, pensaremos, mira, el paisaje no debía ser feo en época de invierno, por ejemplo, debe ser espectacular, pero la realidad es que poco más se va a hablar de este país y veremos a ver si en unos años la apuesta acaba siendo la China, la apuesta acaba siendo otra, y qué vemos y qué notamos de cambio allí. Pero eso ya será otra historia. Nosotros, como decíamos, volvemos a España, donde volvemos a los máximos de la luz. La ministra ha intentado explicar, la ministra Rivera, 4 cosillas, pero no se ha acabado de aclarar muy bien la señora. Según parece, el gobierno no apuesta por las ideas de Podemos, que a veces parece que no estén en el gobierno, tal como actúan, y la sensación es que parece que toma más fuerza cuando ahora se está convirtiendo, y estamos a un día todavía de empezar septiembre, pero ya se empieza a oler esa sensación de que el rumbo va a tomar una fuerza muy importante, y ya veremos si Podemos aguanta la tensión de estar en el gobierno y las críticas, añadiendo por ejemplo el ejemplo este de propio Iglesias, que quieran o no es como un torpedo en la línea de flotación del partido, y aguanta la tensión o acaba funcionando la línea de Montero, Belorra y Belarra de intentar resolver el gobierno de una manera más directa. Si eso fuera así, entraríamos en una situación conflictiva, porque obviamente los diputados de Ciudadanos de doña Inés Arrimadas no son los mismos que de Podemos, y con los presupuestos no aprobados podría haber un momento difícil. El mes está muy abierto, la luz está claro que está muy abierta, vamos a decirlo así de claro, lo van a ver todos, lo vamos a ver en las facturas, y la realidad es que septiembre va a ser un mes difícil. Vamos a decirlo así. Al menos hay una cosa que no va a ser tan complicada como otros años. Quienes conozcan un poco Cataluña saben que el 11 de septiembre se celebra la Diada, que es aquello donde se montaban aquellas macro manifestaciones, donde todos iban saltando y dando vítores. Y decían, este año sí, independencia, independencia. Al final está claro que era independencia para las 300 familias de toda la vida de Cataluña, esas que empezaron con los negreros, digámoslo así de claro, y la realidad, un periodo en la cárcel, y parece que se ha bajado un poco el suflé. Se ha bajado también porque los únicos prácticamente que apoyan, tenemos a este tal Torra, a este que es que ha hecho una risa el personaje, en fin, hasta fue director de un museo, imagínense qué mierda de museo debía tener. La cuestión, vamos a lo que vamos, es decir, fuera de estos radicales ultras, porque no tienen otro nombre, la realidad es que ni los políticos que hay ahora, que se han pasado la vida hablando de independentismo, el presidente actual tiene fotos de cuando tenía 17 años, corriendo y haciendo España nos roba, ya no tenía barba de aquella, supongo se la ha puesto para parecer más Maduro, Maduro no Venezuela obviamente, sino Maduro de persona. Pues la realidad es que hasta este fulano, por cierto, el diputado, si no nos equivocamos, más joven que entró en el Parlamento de Cataluña. ¿Y saben por qué entró en el Parlamento de Cataluña este diputado? Porque era tan incompetente, su familia tiene una cadena de hoteles, era tan incompetente que su familia aportó dinero al partido para que estuviera en las listas y saliera diputado. Estaba claro que no iba a seguir la tradición familiar en los hoteles. Suponemos que si lo hubiera gestionado como la Generalitat estarían totalmente cerrados, pero bueno, es historias de éxito y historia de fracasos de algunos. La cuestión, que ahora plantean el referéndum por la independencia, ojo al dato, en el 2030. ¿Saben aquello que nos gusta a veces de hacer? Vamos a calcular, 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 9 años. Hombre,
De aquí 9 años pasan 2 legislaturas como mínimo. Algunos quizá ya estemos muertos de aquí 9 años, esperemos que no, pero bueno, por edad podría darnos un infarto y todo. Pero la situación real es que ¿quién puñetas se va a acordar de aquí 9 años si en 2 años prácticamente ha bajado a mínimos el apoyo al independentismo? Lo peor, que todavía habrá alguno que se los crea. Y lo indignante es que partidos que viven de la mentira, como en el caso catalán, siguen teniendo votos. Y aquí hay que explicar una cosa que creemos que es el modelo que también se quiere copiar en España, pero creemos que no va a funcionar. Y el ejemplo lo tenemos en Madrid. Recuerden las últimas elecciones en Cataluña, apenas 50% de votos autonómicas. Las elecciones de Madrid, más del 80% de votos, 30 puntos de diferencia. Se fomentó en Cataluña que la gente con estas políticas y mentiras no fuera a votar. Que es el modelo que le gusta a Sánchez, que la gente se quede en casa. Y fíjense que a más votos, ¿quién ganó? En el caso de Madrid, PP arrasó, una buena candidata, no hablamos de Casado, obviamente, que a más votos a lo mejor Casado todavía se tira más por el barranco, pero con un buen candidato, arrasó Casado en las elecciones de Madrid. Con los votos que tuvo Inés Arrimadas, doña Inés Arrimadas, la llorona, la que ahora no sabemos qué quiere hacer en la vida, que obtuvo en las elecciones, que ganó en Cataluña, aunque ella ni se acuerde, ni se lo pensara, ni lo creyera, con esos votos, si lo hubieras obtenido en estas elecciones últimas catalanas, hubiera ganado de forma aclaparadora y seguramente se hubiera acercado con algún otro partido a tener mayoría absoluta. Con lo cual, en el caso catalán, no solo falla que ha bajado el independentismo, sino falla que el constitucionalismo, aquellos que no creen en los independentistas, tampoco creen en los suyos. Y aquí tenemos un problema de candidatos en Cataluña, que es que la gente se ha alejado de la política por las mentiras de uno y por las mentiras de otro, por la poca presencia y por la, digámoslo con claridad, por la sociedad clasista que existe en Cataluña. Aquí nos llenamos mucho la boca con muchas cosas y luego somos incapaces de cambiarnos de barrio porque, coño, que ese barrio ya no es el mío, que allí, o no vengo por el centro, uno que vive por el centro, porque, hay mucho extranjero, y no vayan a, no sé, a contagiarme algo, vaya usted a saber, en fin. Cosas catalanas, que no son cosas veredes, por cierto, pero que son cosas reales, y son cosas que a veces quieren importar a otras zonas de España, Cataluña, y no vamos a decirlo, porque lo hemos dicho tantas veces, forma parte de España, para que nadie tenga dudas, que quieren importar otras zonas de España para convertir la política en el lugar donde la gente no puede decidir las cosas. Y algunos estamos contentos y orgullosos, y estamos ya acabando, de tener un programa como este, donde podemos hablar de política. Creemos que debe ser de los pocos programas que se hable a diario de política y se hace análisis sin partidismos y sin ningún tipo de hostias. Y eso, que concita algún interés, cierto interés, llámenle como les dé la gana, creemos que es la base de lo que debe ser al final una democracia. Que cada uno opine lo que le dé la gana. Hombre, que no lo digan sandeces, es decir, que no digan sandeces como que Pablo Iglesias sigue siendo el humilde hombre de Vallecas. Hombre, sandeces no. Pero que cada uno vote a quien le dé la gana, como si usted vota a Vox, si usted vota a Podemos, si usted vota al Partido Socialista, o a quien quiera, o al PP, como si usted está enamorado de Casado, o de Ayuso, o de Feijóo, nos da igual. Pero al menos que la gente, y eso es la clave de este programa, y creemos que es la clave de lo que debe ser la democracia, sea capaz de pensar por sí mismo, escuchando argumentos, no escuchando doctrina como hacen en los medios prostituidos, y luego decida leyendo un diario, otro diario, hostia, pues esto parece que va por aquí, para allá, y decida con libertad lo que le gusta o lo que no le gusta. La democracia se va a potenciar gracias a todos, se va a potenciar gracias a muchas cosas que hacemos todos. Les invitamos nuevamente
a seguir pidiendo cosas al portal de transparencia. Hoy lo hemos dicho, que se pida si sigue cobrando Pablo Iglesias. Se ha caído, por cierto, el portal de transparencia. No sé si es que ahora somos miles o lo que sea, o ha corrido la voz, pero se ha vuelto a caer durante la tarde. Y también que informen, como nos ha pedido una hormiguita hoy, pues que volvamos a escribir a los eurodiputados, quizá daneses, holandeses, de estos países así, digamos, más hacia el norte, explicándoles que el portal de transparencia de España, que existe porque no hay transparencia, pues la mitad de veces o está caído o no contesta las cosas. Porque queremos saber dónde va el dinero europeo y ni eso contestan desde el portal de transparencia. Y está bien que aquellos que nos van a dejar dinero sepan quiénes gestionan aquí el dinero, porque algunos creemos y preferimos que para tirar el dinero, dárselos a los amigos, mejor que no llegue. Duro, pero real. Es lo que algunos pensamos, porque algunos, y creo que cada vez somos un poquito más, empezamos a estar hasta los cojones de la prensa prostituida, de los políticos vendidos y de que se consideren sobre todo una casta. La clave, y acabamos con esto que hemos dicho 1000 veces de la democracia, es que todos tengamos las mismas oportunidades, que todos seamos iguales. Y en este país se está configurando un conglomerado de gente, sumen políticos, periodistas, siguiendo el modelo catalán, que se creen una raza superior y como tal van pisando al resto y van incluso amenazando, esto ya gente particular como yo obviamente, van amenazando con vaya usted a saber qué. Y la realidad es que si en un país no se puede hacer ni este programa, ni se pueden explicar historias, es que este país no vale la pena. Y algunos seguimos pensando que este país vale la pena y mucho. Nos vamos a ir por hoy. Tienen como siempre Patreon, el canal, la transferencia, saben esas cositas que nos sirven para seguir insistiendo cada día. Nos vamos a emplazar a mañana por la mañana y como siempre decimos, seguimos.